Recuerdo perfectamente el día que conocí a Eduardo. Fue un día soleado en la universidad, lleno de risas y promesas de un futuro brillante. Nos enamoramos profundamente, con una intensidad que solo la juventud puede ofrecer. Sin embargo, la vida tenía otros planes para nosotros y nos separó cruelmente. Después de la universidad, cada uno siguió su camino. Eduardo se mudó a otra ciudad por trabajo y yo me quedé para cuidar de mi familia. La distancia y las circunstancias nos separaron, pero nunca dejé de pensar en él. Pasaron los años, y aunque tuve algunas relaciones, nunca sentí por nadie lo mismo que sentía por Eduardo. A veces, me preguntaba si él pensaba en mí, si todavía me recordaba con el mismo cariño. Un día, por pura casualidad, nos reencontramos en una cafetería de la ciudad. Estaba esperando a una amiga que nunca llegó y, cuando levanté la vista, ahí estaba él, más maduro pero con la misma sonrisa que recordaba. «Carla, ¿cuántos años han pasado?», me preguntó Eduardo, su voz temblando de emoción. «Demasiados, Eduardo». «Pero aquí estamos, después de tanto tiempo», respondí, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía. Nos sentamos a conversar, y en cuestión de minutos, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros logros y fracasos, y sobre todo, de lo mucho que nos habíamos extrañado. Decidimos darle otra oportunidad a nuestro amor, confiando en que el destino finalmente nos había concedido una segunda oportunidad. Acordamos vernos más seguido, y así, lentamente, empezamos a reconstruir lo que una vez tuvimos. Las semanas siguientes fueron como un sueño. Eduardo y yo pasábamos horas hablando, riendo, y redescubriéndonos. Cada momento juntos era un tesoro, una prueba de que el amor verdadero nunca muere. «Carla, no puedo creer lo felices que somos. Es como si el tiempo no hubiera pasado», dijo Eduardo una noche mientras caminábamos por el parque. «Yo tampoco, Eduardo. Siento que finalmente estamos donde siempre debimos estar», le respondí, apretando su mano con fuerza. Nos entregamos por completo a este nuevo capítulo de nuestras vidas. Salíamos a cenar, íbamos al cine, y pasábamos tardes enteras conversando sobre todo y nada. Me sentía viva de nuevo, como si una parte de mí que había estado dormida por años finalmente hubiera despertado. Un fin de semana decidimos ir a la playa. Caminamos por la orilla, sintiendo la arena entre los dedos y el viento en nuestros rostros. Nos sentamos a ver el atardecer, y mientras el sol se escondía en el horizonte, supe que había tomado la decisión correcta al darle otra oportunidad a nuestro amor. «Te amo, Eduardo. Siempre te he amado», le dije, apoyando mi cabeza en su hombro. «Y yo a ti, Carla». «Nunca dejé de hacerlo», respondió, besándome suavemente. Era como si el universo finalmente hubiera alineado las estrellas a nuestro favor. Todo era perfecto, y por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar con un futuro juntos. Un día, mientras revisaba viejas fotos familiares, encontré una noticia de hace años sobre un accidente de coche. Mi corazón se detuvo al leer el nombre de Eduardo como el conductor involucrado. El accidente había cobrado la vida de mi hermano menor, Lucas. No podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que Eduardo, el amor de mi vida, estuviera involucrado en algo tan trágico? La mente me daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. Esperé a que Eduardo llegara a mi casa esa noche, mi corazón latiendo desbocado. Cuando finalmente llegó, me lancé a sus brazos, buscando consuelo en su abrazo, pero la verdad que había descubierto seguía pesando sobre mí. «Eduardo, necesito hablar contigo». «Es importante», le dije, tratando de mantener la calma. «Claro, Carla». «¿Qué pasa?», me respondió, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Le mostré la noticia y vi cómo su rostro se descomponía al leerla. La culpa y el dolor se reflejaron en sus ojos, confirmando mis peores temores. «Eduardo, ¿es cierto? ¿Fuiste tú quien?», le pregunté, con la voz quebrada y el corazón en pedazos. «Carla, déjame explicarte. Fue un accidente, nunca quise», trató de decirme, pero sus palabras solo aumentaban mi dolor. La realidad me golpeó con fuerza. El hombre que amaba, el hombre con quien había soñado un futuro, había sido responsable de la muerte de mi hermano. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, dejándome caer en un abismo de desesperación y tristeza. No podía perdonarlo. La herida era demasiado profunda, el dolor demasiado agudo. Terminé nuestra relación, incapaz de mirar a Eduardo sin recordar a Lucas. «Carla, por favor,
dame otra oportunidad. No puedo vivir sin ti, me suplicó, sus ojos llenos de desesperación. Eduardo, no puedo. Lo siento, pero no puedo, le respondí, sintiendo como mi corazón se rompía aún más. Me alejé de él, tratando de recomponer mi vida, pero la ausencia de Eduardo se sentía como un vacío imposible de llenar. Cada lugar al que iba, cada cosa que hacía, me recordaba a él y al amor que habíamos compartido. La culpa y el remordimiento comenzaron a consumir a Eduardo. Podía ver cómo se desmoronaba día tras día, su espíritu quebrantado por el peso de sus acciones. Trataba de encontrar consuelo en otras cosas, pero nada parecía ayudar. Me enteré por amigos en común que había comenzado a beber y a descuidar su trabajo. Un día, decidí confrontarlo una última vez, con la esperanza de que pudiéramos encontrar una manera de sanar juntos. Eduardo, necesito hablar contigo, le dije cuando lo encontré en su apartamento, rodeado de botellas vacías. Carla, lo siento tanto. No sé cómo vivir con esto, me respondió, su voz apenas un susurro. No eres el único que está sufriendo. Perdí a mi hermano y ahora te estoy perdiendo a ti también. No sé qué hacer, le dije, sintiendo como las lágrimas caían por mi rostro. Nos abrazamos, ambos llorando por todo lo que habíamos perdido. Pero aunque el amor seguía ahí, la herida era demasiado profunda para sanar. Un día, recibí una llamada. Eduardo se había quitado la vida. No podía soportar más el dolor, la culpa. Su partida me dejó devastada, una vez más enfrentando una pérdida insuperable. Eduardo, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste así?, lloré, sintiendo una soledad abrumadora. La noticia de su muerte fue un golpe brutal. No podía creer que nunca volvería a ver su sonrisa, a sentir su abrazo. Me culpé por no haber podido ayudarlo, por no haber encontrado una manera de salvarlo. El funeral de Eduardo fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Ver su cuerpo inerte, rodeado de amigos y familiares, me hizo sentir una tristeza indescriptible. Su madre, devastada por la pérdida, me abrazó con fuerza, ambas compartiendo un dolor que parecía no tener fin. Lo siento tanto, Carla. Sé cuánto se amaban, me dijo, sus ojos llenos de lágrimas. No supe cómo ayudarlo. No supe qué hacer, respondí, sintiendo como la culpa me consumía. Luché por seguir adelante, pero el dolor era demasiado grande. La culpa me carcomía, preguntándome si de alguna manera había contribuido a su desesperación. Mis días se volvieron grises y mis noches interminables. Intenté buscar ayuda, hablar con amigos, pero nada parecía aliviar el vacío que Eduardo había dejado. Mi salud se deterioró rápidamente. La depresión me consumió, dejándome sin fuerzas para luchar. Sabía que mi tiempo se acababa, pero quizás, en algún lugar más allá de este mundo, podría encontrar paz junto a Eduardo y Lucas. Pronto estaré con ustedes, mis amores. Pronto, susurré, sintiendo como la vida se escapaba de mi cuerpo. Pasé mis últimos días en el hospital, rodeada de las pocas personas que todavía me quedaban. Mis padres, devastados por la pérdida de 2 hijos, intentaban ser fuertes para mí, pero podía ver el dolor en sus ojos. Te amamos, Carla. Siempre te amaremos, me dijo mi madre, tomando mi mano. Yo también los amo. Gracias por todo, respondí, sintiendo como las lágrimas rodaban por mi rostro. Y así, mi vida llegó a su fin, una vida marcada por el amor, la tragedia y la culpa. Quizás en la muerte encontraría la redención que tanto ansiaba. La historia de Carla y Eduardo es un recordatorio de que el amor verdadero puede ser increíblemente poderoso, pero también increíblemente frágil. Es una advertencia sobre el peligro de dejar que el pasado controla el presente y el futuro. Aunque su historia terminó en tragedia, la memoria de su amor y su lucha perdurará en los corazones de quienes los conocieron. En última instancia, la historia de Carla y Eduardo nos enseña que el amor y el perdón son esenciales para la sanación y la redención. Nos recuerda que todos somos capaces de cometer errores, pero también somos capaces de perdonar y ser perdonados. La vida de Carla y Eduardo fue un viaje lleno de amor, dolor y lecciones difíciles, pero su legado perdurará como un testimonio del poder del amor y del precio del remordimiento.